Para muchos, tener un familiar trabajando en el Poder Judicial es todo un sueño, considerando que en México casi la mitad de los jueces y magistrados aprovechan su posición para emplear a todo su árbol genealógico. Y no estoy exagerando, desde hijos, padres, suegras, incluso cuñadas y hasta nueras, se amontonan y es que ya no son simplemente rumores, sino son datos que están confirmados en un documento. En un estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el 2018, se revela que al menos 500 jueces y magistrados en todo el país tienen una red clientelar con hijos, padres y sobrinos, tíos, incluso cuñadas y hasta suegras en los tribunales y juzgados de nuestro país. El nepotismo acaba con la credibilidad de un órgano tan importante como lo es el Poder Judicial en México. Y sí, son gente muy preparada, sin duda, pero que también no se quieran pasar de listo y metan hasta el cuñado a trabajar en gobierno. El nivel de nepotismo sin vergüenza que cometen estas personas alcanza hasta los 7,000 servidores públicos en todo el país mediante esta red familiar. Estos datos los verificó y no lo desmintió el Consejo de Judicatura de ese entonces. En este breve reporte se demostró que 112 jueces y magistrados han usado su posición para conseguirles empleo a sus parejas o a sus padres. Pero eso no es todo, 180 jueces y magistrados en el país le han otorgado trabajo a sus propios hijos y otros 137 a sus hermanos y en el caso de 27 a sus padres. En este documento señalan que al menos 7,148 servidores públicos en el Poder Judicial comparten el espacio laboral con sus propios familiares. Hay que entender que los jueces y los magistrados tienen la facultad de nombrar y remover a los funcionarios en los tribunales del circuito y de sus juzgados de distrito según el artículo 97 de la misma Constitución. En principio, esta medida legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero también se ha desvirtuado por el nombramiento a diestra y siniestra de sus propios parientes. Lo más triste de todo es de que esta fiebre nepotista no es exclusiva de jueces y magistrados, también muchos de los secretarios, actuarios y administrativos y cualquier otro tipo de trabajo en el Poder Judicial que tenga un poquito de poder lo practica. Altos cargos del Poder Judicial intercambian empleos, cargos y puestos de colegas con otros circuitos como si fueran tazos. Si hablamos de casos extremos, hablemos del magistrado en el circuito de Durango que integró hasta 17 miembros de su familia entre hijos, hermanos, concuños, cuñados, sobrinos en puestitos del Poder Judicial. Estos puestitos van desde los cargos administrativos, los actuarios, secretarios de tribunal, los juzgadores, asesores jurídicos y hasta analistas especializados. Otro par de gente así sin vergüenza es el ministro de San Luis Potosí y el de Baja California que tienen tan solo 11 parientes dentro del Poder Judicial. Según los datos expuestos en el documento, podemos observar que casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el maldito Poder Judicial, pues de las 1,031 plazas revisadas, en 31 circuitos, 501 tienen familiares ahí, lo que representa el 48.6%. Y si hablamos de porcentajes, el estado con mayor grado de nepotismo en todo el país es Guanajuato, donde 38 de los 48 titulares tienen familiares en el mismo circuito, lo que equivale al 82%. En ese mismo estado, un magistrado tiene también a su pareja como secretaria de tribunal, además de emplear a 2 de sus hijos como oficiales administrativos. Pero como lo decía, no solo los titulares y los altos cargos tienen este vicio nepotista de darle trabajo a sus familiares. También dentro de los 1,214 servidores públicos adscritos a este mismo circuito, tienen al menos 448 parientes en el Poder Judicial. Y si continuamos con una premiación descarada del segundo puesto, con el estado con más índice de nepotismo en todo el país, a lo desgraciado, es Aguascalientes, que aprovecharon que como son apenas 16 titulares en todos los tribunales y juzgados, pues 13 de estos titulares cuentan con familiares en el mismo circuito laboral. Aguascalientes se lleva el segundo lugar en estos estados con más redes familiares solo en el Poder Judicial, con apenas o representando más bien el 81% de índice de nepotismo. Y en el tercer lugar y un poco menos corrupto que Guanajuato y Aguascalientes está Jalisco, que alcanzó el 76% de índice de familiares trabajando en el propio Poder Judicial. Pero para nuestros compatriotas jalicenses todavía tienen algo más que repudiar, y es que me refiero a que es el estado con más hijos de jueces y magistrados contratados en el mismo circuito. Al menos 33 juzgadores han contratado a 54 de sus hijos. Hay casos donde un magistrado empleó a 4 de ellos, uno como oficial administrativo y otros 2 más como secretario de tribunal y de juzgado. Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha repetido en 29 de los 31 circuitos revisados en todo este estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En el estado de Nuevo León yo creí que habría más casos de primas y primos en el Poder Judicial, pero no es su principal problema. O sea, bueno, sí pasa, pero no como los vástagos, es decir, los hijos de magistrados y magistradas. Nuevo León es el segundo estado con más hijos trabajando en el Poder Judicial, pues de 22 jueces tienen trabajando a 36 hijos. Pero también hay que reconocer la labor de padre de uno de estos juzgadores que no nada más tiene a sus 3 hijos trabajando en el Poder Judicial, sino a sus 4 nueras
Sí, hagan las matemáticas, que tampoco concuerda, pero así está el documento. 4 nueras de esos 3 hijos están trabajando en el Poder Judicial allá en el Estado de México, ojito. En este mismo estado, un magistrado del segundo circuito tiene trabajando a su pareja actual como secretaria de tribunal, pero también tiene trabajando a su expareja como secretario del juzgado. Y como el amor entre estolas y mazos también se da, pues en Puebla hay al menos 11 parejitas entre jueces y magistrados en el mismo estado. También en Guanajuato hay hasta 10 casos de parejas. Y también no nos olvidemos que 136 juzgadores tienen hermanos trabajando en los tribunales y áreas administrativas del propio Poder Judicial. En este aspecto destacan estados como Michoacán, que cuenta hasta con 20 casos de hermanos trabajando en el mismo circuito. A eso le seguiría Jalisco con 17 casos y el Estado de México, donde 13 juzgadores tienen hasta 17 hermanos trabajando como oficiales administrativos y secretarios. Pero para completar todo este árbol genealógico, también los padres y los padres de estas personas, de estos tazos dorados de la justicia, también tienen que tener su propio espacio en el Poder Judicial, pues al menos 11 circuitos de los 31 revisados se encontraron al menos 27 padres de familia trabajando en el Poder Judicial junto con sus hijos. Son datos contundentes del nivel de nepotismo que hay en el Poder Judicial en el país, y así todavía hay personas que se niegan a una reforma a este órgano. Y hasta aquí dejo el video de esta semana. Los invito a que comenten si creen que es normal que los jueces y magistrados empleen a toda su familia o si esto es un signo de corrupción. Comenta también por favor y suscríbete, esto me ayudaría muchísimo a crecer como canal. Recuerden que cada semana intentaré subir al menos un video y pues eso fue todo. Pueden seguirme en mis redes sociales como José Sandwich. Hasta la próxima.